Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí estamos con el título Padre Trabajador, ¿verdad? Conociendo a San José, en esta ocasión Padre Trabajador de la Carta Apostólica Patris Cordis del Papa Francisco con el motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, como lo hemos dicho desde un principio. Arrancamos entonces con nuestras lecturas. Ahorita vamos a darle corrido, después vamos a retomar la lectura para hacer comentarios así intermedios. Arrancamos. Dice: un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tensión de la desilusión. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a descubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19 debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Pues esta es como, digamos, la lectura así sin explicación de este tema, ¿verdad? Este subtítulo de San José, Padre Trabajador. Bien, entonces vamos a retomar nuevamente la lectura, pero ahora ya con algunos comentarios, ¿verdad? Intermedios. Me gusta pues especialmente el párrafo número 2, ¿verdad? El párrafo número 3. Vamos a ver, 1, 2, 3, sí, cabal, el párrafo número 3. Sin embargo, haremos digamos, lo que más vamos a comentar es el párrafo número 3, aunque por supuesto vamos a comentar los otros párrafos. Dice: un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, el 1 de
El 1 de mayo normalmente celebramos pues a San José Obrero. Entonces a eso se refiere. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Eso cabe, digamos, hacer un breve comentario. En la escritura normalmente conocemos a San José como hombre carpintero, como dice acá, y lo que nosotros en nuestra época creemos que es también, digamos, un carpintero, pues un hombre que trabaja en su casa con sus herramientas, sus serruchos, su martillo, sus clavos y sus tornillos, ¿verdad? Haciendo muebles específicamente, por ejemplo, para el hogar doméstico, sillas, mesas, bancas, cosas por el estilo, ¿va? Y entonces uno cree que eso es el carpintero que está en la escritura, pero en la escritura es otro el concepto de carpintero, ¿verdad? El concepto es otro. Y como hemos leído también con ustedes, también estos evangelios apócrifos que no son canónicos, pero sin embargo nos dan algunas cosas que son muy importantes. El concepto de obrero, entonces normalmente, como digo, se utiliza como que fuera un sinónimo de carpintero. Obrero en la expresión bíblica y específicamente, ¿verdad?, históricamente en ese tiempo y en aquella latitud, se refiere pues a un hombre que hace trabajos prácticos. Perdonen que voy a utilizar esta expresión que es vulgar en el caso de nosotros. Nosotros a veces decimos un chapucero, ¿va? Un chapucero. Aunque entendido mal, se entiende, ¿verdad?, que uno repara cositas y medio lo deja así medio bueno, ¿va? Medio bueno y medio malo. Pero chapucero también en el buen sentido de la palabra, pues podemos decir que es cualquier persona, digamos, que realiza trabajos muy prácticos, ¿verdad? Albañilería, carpintería, herrero, en fin, una cantidad de cosas que puede hacer. En ese sentido es que se habla de José Obrero, que hace bastante. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos que hemos leído con ustedes, ¿verdad?, de Santiago, ¿verdad?, o el evangelio árabe de la vida de San José, entonces ahí se describe a José, ¿verdad?, como un hombre que hace, por ejemplo, andamios, ¿verdad? Eso significa que es parte de la albañilería. Entonces, obrero, como ven, entonces implica mucho, el concepto es mucho más amplio que nuestro concepto de carpintero. Como indiqué, uno en nuestros pueblos, pues ahí existen los carpinteros, ahí está metido pues en un local, ahí tiene sus herramientas ahora eléctricas, ¿verdad? Sierras, cepilladoras de mano, cepilladoras eléctricas, pues cortadoras, etcétera. Entonces, ese es el carpintero para nosotros, pero como indico una vez más, el concepto bíblico y el concepto histórico de carpintero u obrero, entonces es mucho más amplio. Es un hombre que realiza muchos empleos. Vamos a decirlo de otra manera. Hace rato utilicé la expresión chapucero, ahora vamos a utilizar aquel hombre, como solemos decir también, aquel hombre que es mil usos, que prácticamente hace de todo. En este sentido, pues siento que me identifico un poco porque pues mi labor, digamos, en la etapa de la juventud, aunque todavía no soy viejito, ¿va? Pero pues consiste también en eso, ¿verdad? Aprendí una cantidad de cosas que son muy prácticas: fontanería, electricidad, carpintería, trabajé también en la albañilería, aunque no profesionalmente, pero sí trabajamos en ese aspecto. También pues en la plomería, un poquitito de mecánica, ¿verdad? Desarmábamos máquinas, componíamos máquinas, etcétera, ¿verdad? En todo ese ambiente. Hay cosas que por supuesto no sé hacer porque nunca las manejé, pero a eso se refiere, ¿verdad?, con el concepto o la expresión nuestra, mil usos, algo así, pues era José. Entonces, por eso dice, aquí se entiende, San José dice, era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Ese es digamos, en ese sentido, es que, como dice acá, ¿verdad?, que San José pues se identifica en su relación con el trabajo. Ahora bien, el comentario es: San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Eso de sustento honesto, lastimosamente en nuestros ambientes como que está en un segundo plano. Porque incluso a pesar de que a veces, o más bien, incluso aunque nos llamemos cristianos, parece que la cuestión de honestidad parece que no está como muy identificada con nosotros.
Porque ahorita el concepto que tenemos metido en la cabeza es ganar dinero, no importa si es honesta o deshonesta, no importa. Por eso uno hace cosas y uno observa cosas. El otro día, no voy a decir en qué lugar ni qué día, pero conozco a una hermana que tiene sus camiones, ¿verdad? Sus tráileres, y no sé a qué se dedica exactamente con esa maquinaria que tiene. Y pude observar también, ¿verdad? Pues sus trabajadores estaban parqueados, ¿verdad? A un lado de la carretera y pues estaban sacando combustible. Y yo me manejo esos ambientes. Y uno puede decir eso, ahí supuestamente están trabajando, y digamos en la factura que presentan a la patrona, pues de tanto combustible que se utilizó, pero le están sacando el combustible para venderlo, por ejemplo, un galón de 50, un galón grande, ¿verdad? Un tambo grande más bien, de 5 galones, o sea, es bastante. Es decir, y después lo venden a alguna persona, ¿verdad? Y lo venden más barato. Entonces, el concepto parece que no juega ahora en nuestra realidad de honesto. Lo que importa es ganar y no importa si es honesto o no es honesto. Y pienso que en nuestra fe cristiana uno no puede caer en esa realidad, porque como también están los famosos dichos de nuestros hermanos así mayores, ¿verdad? Lo que del agua es, el agua se lo lleva. Y uno no supera con las realidades que supuestamente, entre comillas, ha ganado, pero que uno sabe que está ganado deshonestamente, y entonces se hace absolutamente nada. Eso se hace agua en las manos, y eso uno lo observa. Entonces es muy importante que en este sentido tomemos a San José también como patrono de la honestidad para el sustento de su familia, porque muchos hombres, por ejemplo, dicen, pues voy a ganar el sustento de mi familia, pero a saber si es honesto o es deshonesto, ¿verdad? Por ejemplo, vendiendo licor. Es en las tiendas, en las farmacias, hay hermanos que trabajan en tiendas, en farmacias, en todo tipo de cosas así comerciales, y de pronto es propio. Y por ejemplo en las farmacias, pues vendiendo cosas que no son morales. Por ejemplo, vendiendo anticonceptivos, todo tipo de pastillas o cosas, ¿no? Inyecciones para abortar o cosas por el estilo, y esto entonces se convierte en un trabajo deshonesto. En las tiendas, por ejemplo, ¿verdad? Si uno no devuelve el vuelto a un niño porque él no sabe contar, y ya se convirtió en deshonesto, aunque parece que está ganando su dinero honestamente en el mercado. Si, por ejemplo, y eso lo dice Jesucristo también, si uno quita, ¿verdad?, alguna onza a la libra, pues eso ya se convierte en deshonesto. Aunque parece que uno está trabajando, pero uno sabe que está siendo deshonesto en eso. Y a este respecto yo les puedo dar un consejo. ¿Verdad? Uno se topa, ¿verdad?, con una cantidad de gente, ¿verdad?, especialmente señoras que tienen sus tortillerías, y a la hora de vender, digamos, sus productos, entonces, como quien dice, para ganar más, achican, ¿verdad?, achican la tortilla, y creyendo que con eso pues ya van a ganar un poquito más. Y resulta que a la hora de la realidad el negocio se viene abajo. ¿Por qué? Porque es que uno de cliente se da cuenta cuando las tortillas son pequeñas o lo que sea, y el producto es como más caro. Hay gente que tiene, digamos, negocios así, de cualquier tipo de ventas, ¿verdad? Y entonces cuando uno de cliente sabe dónde está más barato, y uno normalmente busca como lo más económico. Y entonces, por consiguiente, la persona que da más caro pensando que va a ganar más, o la persona que achica las cosas o quita onzas a la balanza pensando que va a ganar más, en realidad el negocio se le viene abajo. ¿Por qué? Porque uno de cliente no es tonto. Uno se da cuenta en donde la gente es justa. Y uno anda buscando de cliente, anda buscando lo justo, ¿verdad? Entonces es al revés. Por eso es necesario que nosotros retomemos también en este aspecto, como tomando de patrono a San José, el ejemplo de ganar el sustento honestamente, ¿verdad? Y entonces, pero como digo, ese concepto de honesto en nuestra sociedad está muy devaluada. Lo que importa es hacer dinero y no importa cómo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Continúo, dice, de él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. Entonces uno se da cuenta, ¿verdad?, cuando si el dinero es ganado deshonestamente, entonces pues eso aparentemente viven en dignidad, pero en realidad no, ¿verdad? En realidad no. Uno se está devaluando,
¿verdad? Cuando uno gana el dinero deshonestamente. Continúo. En nuestra época actual en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, y eso no lo puede lastimosamente ver con el materialismo, porque hay unos jefes que tienen empresas a sus cargos, prefieren, por supuesto, presionar tal vez a un par y echar a otros, o que las máquinas hagan el trabajo, ¿verdad? Y entonces, o empleando también, por ejemplo, a jovencitos, porque saben que no tienen como el valor para poder, digamos, exigir sus derechos, digamos, de trabajador. Entonces, una cuestión social, digamos, dice aquí, ¿verdad?, el Papa, en nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, se ve bastante. Aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, pues aquí tiene más experiencia, por supuesto, el Santo Padre, ¿va? Él mira más alto. En esas circunstancias, dice, es necesario, con una conciencia renovada, oiga, conciencia renovada, no solo conciencia, sino conciencia renovada, comprender el significado, y esto es lo que me interesa, aquí vamos a saltar ya al tercer párrafo. Es necesario comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es patrono ejemplar. Esto hay que comprenderlo porque, como digo, lastimosamente estamos nosotros actuando en la cuestión de trabajo, en la cuestión laboral, pues accediendo a empleos y estudiando también para acceder a un empleo, nada más con una cuestión puramente de superación económica. Y entonces qué lamentable, ¿verdad? Porque incluso hay estudios, ¿verdad? He tenido, digamos así, hermanas que me han comentado, ellas son expertas también, ¿verdad?, en su mundo laboral, en el que han hecho, por ejemplo, estadística en una empresa y pues lastimosamente digamos, el diagnóstico, o más bien el resultado o la conclusión de un estudio realizado, digamos, en alguna empresa, arroja que lastimosamente, ¿verdad?, un porcentaje bastante elevado no está a gusto con su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? De que se profesionalizaron en diferentes ramas y accedieron a ese trabajo, pero no porque ellos buscaban dignidad de su persona, sino porque lo que buscaban era nada más una superación económica. Y digamos, y en este aspecto también, entonces uno no encuentra dignidad en su trabajo, y por eso la gente vive muy estresada en su trabajo. ¿Por qué? Porque no es, digamos, la característica de su persona, no está buscando su dignidad con el trabajo, lo que está buscando es nada más, por ejemplo, salir de la pobreza, ¿verdad? O ganar dinero nada más. Y en ese sentido digamos, estamos fallando. Uno como cristiano, que lo vamos a ver también aquí más adelante, uno como cristiano pues busca también en su trabajo dignidad, pero no tampoco a cualquier precio, ¿verdad? Dignidad. Todo el trabajo dignifica, pero uno tiene que buscar un trabajo buscando esa dignidad, y no nada más, porque es que como estamos en un ambiente demasiado materializado, entonces la gente busca un trabajo no buscando dignidad, sino que buscando nada más cuestiones de superación económica nada más. Y entonces, y eso es lo que hace que uno no camine en una empresa. Uno no camina porque uno quiere ganar, digamos, como de la noche a la mañana, una cantidad bastante de economía. Y eso evidentemente no es así, ¿verdad? Eso es despacio, pero cuando uno está loco por buscar nada más economía es cuando uno no supera, lastimosamente también incluso económicamente, porque uno no anda buscando dignidad, sino que lo que uno anda buscando es pura economía. No digo que no sea necesario, por supuesto, la economía, pero lo importante del trabajo es la dignidad, ¿verdad? Entonces por ahí anda un filósofo de una empresa, no voy a mencionar el nombre de la empresa, ¿verdad? Pero el filósofo o el idealista que maneja, es decir, las ideas que mete en la empresa ¿verdad?, es nada más pura economía y superación económica, y eso es peligroso, es puro materialismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues, yo prefiero ser pobre, pero honrado. Dice él, no, ¿quién quiere ser pobre? O sea, mete una cosa así, no espantosa, ¿no? Y eso no puede ser de esa manera. No, como cristiano no sabe, uno tiene que saber de que eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo es verdad que nació pobre, es verdad que a nadie le gusta la pobreza,
Pero la pobreza no se trata nada más de una cuestión puramente material, sino la cuestión de que lo que uno tiene, uno no anda ambicionando exageraciones, como dice el Salmo, no ambiciono cosas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, dice el Salmo 130, ¿no? Entonces la pobreza no tiene que ver mucho con la pobreza o la riqueza, no, digamos, para un cristiano no tiene que ver con la cuestión material, aunque se ve así, sino más bien en dignidad. Entonces, en dignidad, yo he visto, ¿verdad?, algunos hermanos que podrán tener sus recursos bastante elevados, pero viven indignamente, impresionante, va indignamente. Entonces, y al revés, he visto gente que es muy pobre económicamente, pero una casa que se siente el calor de hogar, y eso es muy, muy, muy bello, ¿verdad? Muy sabroso experimentar esas casas, que de pronto son casas sencillas, pero se nota el calor del hogar, por ejemplo, en la limpieza, ¿verdad? En que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Y ellos se aman con un amor exquisito, ¿verdad? Entonces, eso es dignidad. Voy a continuar con el tercer párrafo y con lo que dije que voy a comentar también. Dice, el trabajo se convierte, oiga esto tan importante, y ojalá que nosotros lo entendamos así como cristianos. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Oiga eso tan importante. Porque, como digo una vez más, es que el mundo materialista nos ha absorbido, se ha metido en nuestra cabeza y corazón, y uno no intuye que con su trabajo uno colabora con la salvación de las personas. Uno no intuye eso. Entonces, como cristianos tenemos que observar y realizar el trabajo que tengamos, ¿verdad? Espero que les agrade su trabajo también como obra de la creación, participación, dice aquí el Papa Francisco, en la obra de la salvación. En oportunidad para acelerar el advenimiento del reino. Sí, porque claro, este mundo se tiene que desarrollar. Un comentario que se hizo el día de ayer en el Evangelio, que por qué los israelitas se quejaban tanto y que se enfrentaron contra Dios, era porque ellos estaban como idealizando un pasado y no se daban cuenta de que a pesar de que sufrieron en ese pasado, pero también supuestamente gozaron también en ese pasado con las ollas de carne, sin embargo habían avanzado, porque Dios les estaba ofreciendo una libertad y que ellos iban a disfrutar de una mejor tierra que emana leche y miel, es decir, que ellos iban a cultivar verduras y todo su sustento muy sabroso y muy bueno, pero ellos no querían aceptar eso. Entonces la cuestión es que uno no logra entender, digamos, que el mundo ha ido en un desarrollo lento, y con nuestro trabajo uno desarrolla este mundo, y por consiguiente es que uno acelera el advenimiento del reino de los cielos. O sea, eso está en el Génesis está, ¿verdad? Llenen este mundo, dice nuestro Señor, llenen este mundo, sométanla, es decir, uno tiene que desarrollar este mundo con su trabajo, y a la medida que poco a poco la humanidad se va perfeccionando, aunque como digo, no hay que idealizar el pasado, porque a veces estamos como atrapados, especialmente el mundo del adulto y del adulto mayor, está atrapado en un pasado pensando de que el pasado fue ideal, que solo en el pasado había respeto, solo en el pasado había desarrollo, y no que pesar, pero eso es digamos una versión muy raquítica por nostalgia del pasado, ¿verdad? Es verdad que estamos mal, pero si uno hace un análisis de la realidad, el mundo va avanzando paulatinamente, despacio y poco a poco, pero eso es con nuestro trabajo. Y en ese sentido es que uno con su trabajo acelera el advenimiento del reino de los cielos, y hay que verlo de esa manera. Por eso digo, o más bien dice acá, o sea, yo agrego que no es nada más, uno no tiene que hacer un trabajo nada más por ganar dinero. Por supuesto que es una recompensa monetaria del trabajo que uno realiza, pero uno tiene que ver su
trabajo, como dice acá, como participación en la mismísima salvación, en una oportunidad para acelerar el reino de los cielos. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando trabajamos, sea lo que sea que hagamos, trabajos así sencillos, negocios, atendamos gente o seamos profesionales, ¿verdad? Y entonces a este respecto le copié unas palabras que dice un fraile, ¿verdad? Especialmente el profesional, el político, ¿verdad? Aquellos que el notario y todo ese tipo de personas que realizan esos trabajos que hay en nuestra iglesia, bendito Dios, tienen que saber que antes que profesionales, ustedes están trabajando también, ustedes son empleados, vamos a decirlo así de esa manera, del reino de los cielos. Ustedes tienen que entregar cuenta de su trabajo a Dios. Entonces es muy importante que tengamos esa visión desde la fe. Continúo leyendo, dice, oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. Esto es muy, muy importante porque, como repito una vez más y tal vez hasta el cansancio, parece que no logramos entender que nuestro trabajo, digamos, tiene objetivos incluso de fe, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí dice, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades. Y uno, fíjense que uno tiene capacidades. Lo que pasa es que uno no las pone en práctica porque uno quiere un trabajo, ganar dinero aceleradamente, de un ratito a otro. Y entonces, el año pasado, 2020, cuando estábamos en este tiempo encerrados, entonces a mí me impresionaba mucho, ¿verdad? Porque muchos que viven al día, que es la mayoría de personas en nuestra realidad, resulta que por la necesidad de comer, de trabajar, entonces inventaron una cantidad de cosas. Es decir, desarrollaron esas potencialidades. Virtualidades significa que allí está una semillita y que a la hora de desarrollarse, entonces uno ve todo lo que podía hacer o lo que podía ser, ¿verdad? Entonces me impresionó mucho, ¿verdad? Algunos incluso hermanos que son negociantes, entonces se fabricaron una especie de carretilla metálica con llantas y se fueron a ofrecer, por ejemplo, sus productos así domiciliariamente. Entonces, por ejemplo, me encontré aquí cerca, ¿verdad? Yo me gusta, salgo a bicicletear un poco, ¿verdad? Y entonces me fui por aquí por la canoa, subí cerritos. Y entonces me topé, en ese tiempo todavía, ¿verdad? Todavía era sorpresa, ahora no tanto porque ya hay muchos así, que andaban con carretillas vendiendo, por ejemplo, cosas de hule, kites, botas y todo ese tipo de cosas, ¿va? Y algunos andaban en sus carretas, ¿verdad? Hasta hicieron bicicletas móviles para llevar comida a la gente. Y entonces, esas son las potencialidades y virtualidades que uno no logra como sacar, que porque el mundo parece que transcurre en una aparente normalidad, ¿verdad? Voy a mencionar unas cosas que de pronto van a molestar un poco, ¿verdad? Pero esas potencialidades que nosotros solemos tener, pero que no lo descubrimos, lo descubre uno en la necesidad. Por ejemplo, como digo, este comentario que voy a hacer de pronto molesta un poco, pero la gente que viaja para el norte, allá va a hacer unos trabajos que realmente aquí lo podía hacer, y aquí nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros nuestro sistema de vida, uno se conoce el sistema, y allá como la necesidad de comer obligó a hacer trabajos incluso los más sencillitos, y aprendió un montón de cosas, porque la necesidad que allá, digamos, uno no tiene las posibilidades de acá, uno va con los amigos, uno tiene conocidos, uno tiene vecinos, y uno se ayuda con su propio sistema de existir acá. Y entonces no desarrolló esas cualidades. Y a la hora de verse en un aprieto, tremendo aprieto, y entonces uno busca qué hacer. Por eso aparecieron algunos comentarios por ahí, ¿verdad? En esa época. Hoy todavía se puede manejar porque no se está permitido, aunque ya hay más libertad, pero en esa época era más. El pasado año, no muy lejos, ¿verdad? Que es un año nada más. Entonces, pues aparecieron comentarios en las redes sociales también, ¿verdad? Y me gustaron esos comentarios muy buenos,
Dice, la necesidad es la madre de la creatividad. Y es impresionante. Entonces también el trabajo dice acá, hay que verlo como una oportunidad para desarrollar las propias potencialidades y cualidades. Y oiga esto tan importante, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. Es que esto no lo encuentra uno, vea. Fíjese que como nuestro mundo es muy materialista y nosotros estamos envueltos en este mundo y somos demasiado también materialistas, aunque la fe nos arranca un poquito de ahí, pero todavía estamos manchados por ese materialismo. Si nosotros, miren, el primer objetivo que tendríamos nosotros, si nosotros tenemos el primer objetivo, servir a la hora de acceder a un trabajo, yo les garantizo que uno superaría. Se los digo, digamos ahora que puedo ver, tengo una visión un poquito como más amplia por mi trabajo sacerdotal y que mucha gente me comenta, aparte de eso, pues también mi propia experiencia, ¿verdad? Uno va superando, y cuando uno trabaja honestamente, uno va superando despacio, poco a poco, de ahí que pueden dar testimonio, digamos, los patrones que tuve. Entonces coincidimos tanto con ellos, yo los quiero bastante, que el jefe, cuando yo hubo que salir porque había que hacerle caso a Cristo, oiga, que eso cómo lo menciono, ¿va? Porque sí me costó mucho hacerle caso a Cristo y por eso estoy aquí. Entonces cuando hubo que hacerle caso a Cristo, y entonces el jefe sintió que yo me iba a salir de la empresa, me ofreció, ¿verdad? Yo sé que lo hizo de buena intención, aunque equivocada para mí. Me dijo, le ofrezco un trabajo mejor, tengo el terreno, estoy haciendo estas cosas y usted lo va a administrar y ya no se va a matar y le voy a pagar buen dinero. O sea, yo desarrollé, bendito Dios, en esa empresa que era una empresa maderera muy sencilla. Fui superando, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero, digamos, esa mi experiencia es porque también yo recuerdo las palabras también, las homilías de mi párroco en ese entonces, que nos llamaba precisamente a trabajar honestamente, ¿verdad? Y a poner al trabajo al servicio de los demás. Y eso era todo, nada más. Y lastimosamente mis compañeros lo interpretaban como, pues, como se dice vulgarmente, ¿no? Como un culebra, ¿no? Que uno anda buscando hueso con la gente. Y no, yo hacía mi trabajo lo mejor que podía, no por ser culebra, ¿va? Sino porque yo sabía que había que trabajar honestamente. Y había que hacer las cosas para servicio de los demás. Me pagaban o no me pagaban. De hecho, alguna vez no me pagaron. Una vez no me pagaron. Y sí, molesta, duele. No le voy a decir que no duele. Duele bastante. Pero uno lo hace por servicio a los demás. Y uno supera incluso económicamente. Es que se ve. En cambio, que uno es deshonesto podrá superarse. Pero como dicen los hermanos mayores, ¿no? Entonces lo que es del agua, el agua se lo lleva. Y todo uno no supera. En apariencia uno económicamente puede superar, pero humanamente y como persona uno no se desarrolla. Pero ese desarrollo solo va a aparecer cuando uno desarrolla sus cualidades, potencialidades, como dice acá, al servicio de la sociedad y de la comunión. Entonces, y tengo muchos ejemplos en este sentido, ¿va? Que les voy a mencionar uno cerca de mi casa. Entonces, hay un sastre que tiene impresionante, tiene bastante trabajo, según me comenta mi propia familia, una de mis hermanas, que a ese señor le lleva una cantidad de gente, le lleva trabajo y cobra barato. Él cobra barato y hace un buen trabajo, por consiguiente, cobra barato de acuerdo también al ser justo, según logro captar yo, porque es mi familia la que lo conoce. Y el señor nunca le falta trabajo. Y ahí está. Y entonces, tal vez no se ha superado económicamente, no es un millonario, no tiene su carrote o no tiene cosas como esa, pero sí se desarrolla como persona. Y esto es lo impresionante. Les voy a comentar un caso que me comentó mi maestro en una ocasión, ¿verdad? Mi maestro de seminario, que estábamos hablando también precisamente de cosas sociales. No recuerdo exactamente la clase, pero era de una clase de aspectos sociales en la iglesia. Y entonces comentaba mi profesor de que él conoció un caso de un señor que vendía cebollas. Ese era su trabajo, ¿no? Él tenía su terreno, cultivaba sus cebollas y los iba a vender en el mercado. Y entonces resulta que apareció un empresario
¿verdad?, de estas empresas que hacen comidas enlatadas y todo ese tipo de cosas, le ofreció una cantidad de dinero bastante considerable al Señor por sus cebollas. Y el Señor, imagínense, este señor iba a ganar buen dinero con esa empresa, ese señor que le ofreció una cantidad bastante considerable de dinero, bien pagado, no lo vamos a decir que no, bien pagado por las cebollas. Y el Señor ¿sabe qué hizo? No aceptó. Y entonces el empresario se extrañó. ¿Pero por qué? Si le estoy pagando bien. ¿Y sabe qué respondió el Señor? Ese sí tiene sabiduría, ¿va? Porque es que ese es el problema de la juventud de ahora, que se piensa, lo digo de manera impersonal, se piensa de que por tener estudios en distintas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en la astronomía, vamos a ver, bueno, distintas áreas técnicas, ¿va? Vamos a redondear esa expresión, distintas áreas técnicas. Entonces, ya piensan que son sabios y no. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y este señor, el vendedor de cebollas, tiene una sabiduría. El ingeniero, lo que sea, este empresario, no tenía sabiduría, tenía conocimiento técnico, pero no era capaz de entender. Y entonces, cuando le ofreció el dinero al Señor, mire, esto lo voy a pagar, y el Señor dijo, no. Se extrañó. ¿Y por qué no, si es buen dinero? Y él respondió el Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Mi trabajo es vender cebollas. Y con eso él era feliz. Él era feliz vendiendo cebollas en el mercado. Ese era su trabajo y era su desarrollo personal, y era feliz en ese su trabajo, porque sabía que estaba prestando una ayuda a la sociedad, y él mismo se desarrollaba como persona. Pero esto es lo que nos cuesta a nosotros entender cuando estamos metidos demasiado en el mundo material. Y como estamos metidos en un mundo demasiado materialista, no nos desarrollamos. Tal vez nos podemos desarrollar económicamente, de pronto tenemos pues vehículos y todo eso, bendito Dios, pero se siente seca la gente en el alma, porque el trabajo no le agrada. Como ya indiqué, alguna persona me ha comentado eso, que haciendo estadísticas y cuestiones de preguntas a las personas que tienen su labor en alguna empresa, y resulta que un porcentaje bastante elevado de la gente no le agrada su trabajo y lo hace nada más porque gana buen dinero. Eso qué triste, no se desarrolla como persona, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno accede a un trabajo, o aquí hablo a los jóvenes ahorita, cuando usted vaya a elegir una carrera, porque ahorita pues está estudiando, ¿no? Pues no lo haga nada más no elija una carrera nada más porque esa carrera da dinero, no, sino en primer lugar algo que sea de característica suya. Su papá de pronto le puede hacer algunas sugerencias, algunas veces manda, ¿no? Esto agarra porque esto da dinero. Si le dice esa expresión, agarra esto porque esto da dinero, en ese caso mejor no, sino que desarrollar, la característica suya, y sabiendo que usted va a desarrollar su persona, su vida con aquel trabajo, acceda a un estudio de acuerdo a eso, ¿verdad? Y entonces, para ponerlo al servicio, póngase al servicio de los demás. Solo entonces uno va a tener un desarrollo y va a ser, tal vez no absolutamente plenos, porque eso solo es en el cielo, pero sí, uno encuentra en ese sentido dignidad en el trabajo. San José. Continúo, dice, el trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad, que es la familia. Ven, ahí está. Entonces, cuando uno trabaja no tiene que ser evidente, es evidente que uno trabaja también por la familia, pero es que en la actualidad estamos, como digo, perdonen que lo diga de esta manera, tan recurrente o tal vez voy a utilizar una palabra colombiana, tan cansón, lo diga de esa manera, pero es que estamos metidos demasiado en el materialismo, de tal manera que muchos hijos tienen buen trabajo, de pronto andan en sus vehículos y han olvidado a sus propios papás. Y de pronto a la esposa pues le dan una miseria en sus gastos y no le entregan cuentas a la esposa. Entonces no están trabajando para su familia, ni para su mamá, ni para su papá, sino para ellos mismos. Y no tiene que ser de esa manera. San José en ese caso es modelo, porque él trabajaba para su familia.
y con su trabajo, imagínense, educó a Dios mismo. Que esto es impresionante. Hay un canto que de pronto aquí lo tengo, solo que no lo tengo de fondo, aquí está otro. Entonces dice también un canto de unos españoles, ¿verdad? Imagínense, José arrullando a Dios en sus brazos, José enseñando a trabajar a Dios en su carpintería, enseñando a Dios, imagínense eso. En el concepto humano no cabe, pero en el concepto divino sí, Dios quiso someterse a la voluntad de unos hombres, María y José, para ser educado, para crecer allí, aprender allí. Y José con su trabajo aceleró ese advenimiento, ¿verdad?, del reino de los cielos cuando Cristo vino a esta tierra. Entonces, el trabajo no es solo para mi desarrollo personal económico, sino es para que se desarrolle una familia. No seamos nosotros tan egoístas que uno mira nada más por su propio bienestar. Por supuesto que lo primero siempre va a ser la familia. Y por supuesto, después de la familia, en un segundo momento, habrá que hacer obras de caridad también para la sociedad, como dice acá, para la sociedad, ¿verdad? Y yo sé que hay hermanos que ven eso, Y en este sentido también agradezco a varias personas que me han donado bastantes cosas para repartir a la gente necesitada. Esto también es bendición, ¿verdad? Bendición. Que con su desarrollo personal no solo buscan su desarrollo personal, sino que buscan también que los demás se puedan ayudar con su propio trabajo. Y esto es lo que dignifica, digamos, a la persona que está trabajando y dignifica a los demás, a la sociedad. Continúo leyendo, dice. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. Efectivamente, ¿no? Entonces uno como sacerdote puede toparse con eso, que hay gente que ya se ha desapartado precisamente porque no hay trabajo. Entonces la esposa exige al esposo y el esposo anda desesperado buscando trabajo y no encuentra, ¿verdad? Entonces este respecto también aquí hace llamado el Papa Francisco, y también lo puedo decir, que las personas que tienen digamos, capacidad de emplear gente, pues hay que hacerlo. Yo recuerdo también a mi propio patrón y yo le agradezco tanto. En el tiempo cuando se acababa, digamos, el trabajo para nosotros en la empresa que yo trabajé, normalmente se terminaba el trabajo alrededor en un tercio del invierno. Es decir, cuando hemos recorrido la tercera parte del invierno, entonces el trabajo tendía a disminuir. Y entonces lo que hacía el jefe es, mire, vaya a barrer a la casa, aunque sea, o límpiame mi carro, pero haga algo, ¿verdad? Y ahí me daba trabajo. Entonces, y no me desechaba así como que yo fuera una cosa, ¿no? Entonces eso lo agradezco tanto, ¿verdad?, a ellos que me dieron ese trabajo. Y nosotros como cristianos, si usted tiene la oportunidad de emplear a gente de esta manera, pues hay que hacerlo. Y más en este tiempo que estamos, digamos así, con esta dificultad, tanto desempleo que ha pasado por la cuestión de la enfermedad, es momento de ayudarnos los unos a los otros, cuando hay oportunidades y si uno tiene esas capacidades. Continúo leyendo. Dice: la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios, lo que ya sacó el párrafo anterior, ¿no? Colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea, ¿verdad? Lo mismo que lo que ya explicó el Papa Francisco, yo lo he parafraseado, lo mismo. Uno tiene que saber de que con su trabajo uno desarrolla este mundo, uno lo desarrolla, uno tiene que aportar. ¿Cuánto me gustaría a mí de que nosotros como guatemaltecos aportáramos a nuestra tierra, pero estamos enriqueciendo a otra tierra que ya tiene sus recursos, ¿verdad? Entonces uno tiene que aportar su capacidad, su virtualidad, sus cualidades, sus potencialidades. Uno tiene que aportar al desarrollo de su propia tierra, porque cuando uno lo aporta a otra parte, incluso eso se convierte en pecado, como explica este teólogo, ¿verdad? Ex pastor protestante Fernando Casanova. Decía él: si yo, que tengo oportunidad de ayudar, y resulta que le ayudo a un niño que está en la calle, le compro un par de zapatos para que me adulen, ese acto que parece bueno, en realidad es pecado. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar primero a los míos. Entonces, si yo aporto a otro país, y a mi país lo dejo sin mi persona, sin mis cualidades, sin mi trabajo, entonces yo estoy empobreciendo más a mi país.
y entonces eso se convierte en pecado. Entonces uno tiene que colaborar con Dios mismo y se convierte un poco en creador de este mundo que lo rodea. Ahorita ya es poco, dice la crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, aunque eso sí merece también, digamos, comentario. La crisis efectivamente es una crisis, por supuesto, económica, lo estamos viendo en nuestro país, yo siento también eso, así bien apretado, la cuestión económica, social no digamos, la sociedad por ideología se deteriora, cultural y sobre todo espiritual. De hecho, insisto una vez más, que a pesar de que nosotros vamos a misa y rezamos y creemos en Cristo, hay una deficiencia espiritual bastante honda, se nota demasiado. Entonces dice el Papa, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Pero como digo, lastimosamente hay mucha gente que le interesa nada más el dinero. Entonces, por ejemplo, las famosas maquilas acá puedan dar trabajo a mucha gente, pero una vez que no hace falta la gente, pues los botan como si nada. Y uno sabe por qué, por ejemplo, una persona que ha hecho un recorrido bastante largo en una empresa de estas maquilas o háblese de otro tipo de empresas, por qué a cierto tiempo los cortan. Y la pobre persona que resultó botada del trabajo no entiende ni por qué y piensa que ha hecho alguna cosa, digamos, mala. Y resulta que uno que estudia un poquito, entonces resulta que lo han botado porque uno sabe de que ya tienen que indemnizarle o ya tienen como un derecho a permanecer en el trabajo. Ahora no se me viene exactamente porque yo no soy, digamos, un economista o algún de estas realidades, ¿verdad? De estos hermanos que manejan todos esos conceptos, pero sí les sé decir de que tienen algo que darles. Lo voy a explicar tal vez con el ejemplo de un inquilino. Una persona que ha estado, arrendando una casa, no recuerdo exactamente el número de años, pero eso lo dice la ley también. Entonces, cuando ya ha recorrido esa persona en esa casa mucho tiempo, incluso ese terreno o esa casa puede pasar al nombre de la persona que ha vivido ahí. Porque imagínense todo el tiempo que ha pagado. Pero como los dueños saben esto, cuando ya va llegando, falta un año para que se cumpla eso, ¡bum!, los botan. ¿Por qué? Porque saben eso, y eso es ingratitud. En la Sagrada Escritura pasaba eso, y por eso es que el Señor instituyó, y eso lo acabamos de leer, ¿verdad?, en la liturgia, ¿verdad?, el año jubilar, ¿verdad?, el año jubilar, que había que devolverle el terreno a las personas que habían perdido ese terreno por que habían, ¿verdad?, prestado o algo por el estilo. Entonces el acreedor de ese terreno tenía que devolver su terreno. Y esas son cosas que uno tendría que saber, pero que solo lastimosamente los dueños saben y que hacen esto. Y eso es injusticia. Yo espero que católicos no hagan eso, porque hay católicos que saben esas cosas. Y si tienen un inquilino, por ejemplo, y lo botan porque ya saben que llegó esa época en la que de pronto la casa puede pasar, y entonces no sean ingratos, y entonces hay que cumplir con eso, ¿verdad? Porque la gente ha pagado, a menos que no haya pagado, pero ha pagado su inquilinato. En este sentido es que me refiero a esas empresas también, que hay un pago, una indemnización, no recuerdo de qué, pero pasa eso, ¿no? Y entonces, por eso dice acá el Papa Francisco, dice, la crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad de trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido, lo que vale a la persona humana. En la obra de San José nos recuerda que el mismo Dios ha hecho hombre, no desdeñó el trabajo, es decir, no desdeñó significa que no despreció trabajar, él trabajó con sus propias manos.
con sus propias manos trabajó, como de él mismo lo dice también, eso está en San Juan, ¿verdad? Mi Padre trabaja y yo siempre trabajo, dice, aunque aquí ya se refiere a cuestiones de la obra del reino de los cielos. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19 debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Las prioridades siempre es el ser humano, no es una cuestión secundaria, es el fin, como diría, me parece que Kant, el ser humano siempre hay que tratarlo como el fin, ¿verdad? Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ningún familiar, ninguna familia sin trabajo. Bueno, pues esta catequesis tenemos ahora, ¿verdad? Para ustedes, yo sé que utilicé algunas cosas que de pronto son ofensivas, pero pues lo dice acá el Papa Francisco, y también nosotros tenemos que ser conscientes de las injusticias que nosotros también de pronto cometemos, ¿verdad? Que de pronto cometemos y que no nos damos cuenta. Entonces, como repito una vez más, aquí se ha hablado de San José, ¿verdad? Como hombre trabajador, padre trabajador. Entonces nosotros también, y no buscar, como digo, el trabajo por el trabajo, porque el trabajo por el trabajo es esclavizante. Si buscamos la economía por la economía, entonces uno se esclaviza con su trabajo y uno no se desarrolla. En cambio, si uno lo pone al servicio de los demás, no solo uno se desarrolla como, digamos, económicamente, sino que uno se desarrolla como persona y uno puede ser muy feliz en la labor que uno trabaja, teniendo en cuenta y siendo consciente de que uno trabaja para acelerar el reino de los cielos, para el servicio de los demás. Eso lo dice también San Pedro. Pues esa es nuestra catequesis. Espero que algo les pueda, digamos, ayudar también para realizar mejor el trabajo que cada uno tenemos. En el caso mío, pues tengo mi trabajo, ¿verdad?, como sacerdote, y al servicio de ustedes también estoy, ¿verdad? Y entonces, pues también con mucho gusto, digamos, colaboro con la catequesis ahora que nos corresponde, porque como dijimos en el inicio, de pronto, por la realidad que estamos viviendo, no podemos tener catequesis así masivas como solíamos tener antes de esta enfermedad. Por eso, pues, nos dedicamos todavía, ¿verdad?, aunque sea con limitaciones de tiempo, ¿verdad?, hacemos un esfuerzo para poder colaborarles para la catequesis que debemos recibir para nuestra formación personal, nuestra formación familiar, nuestra formación de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.